La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy, que lo habrán notado esta mañana, empieza un poco más tarde porque este es un viernes festivo en pleno puente de la Constitución. Habrá estos días más de 6 millones de viajes por carretera, con los hoteles por encima del 80% de ocupación en algunas comunidades. Así que lo primero va a ser saber cómo va a estar el tiempo para estos días de desconexión, de los que pueden disfrutar la gran mayoría, y lo que parece es que van a subir hoy por lo menos las temperaturas. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. Hoy se mantendrá el ambiente suave para las fechas, máximas de 15 a 20 grados, por encima de los 20 en el Mediterráneo, de los 25 en Canarias. Alternarán sol y nubes, con lluvia en el Cantábrico y los Pirineos. Mañana, chubascos en Galicia, con el paso de las horas en todo el Cantábrico, los Pirineos, el sistema ibérico, también el sistema central. Y cuidado porque entre mañana por la tarde y el lunes, en estos sitios la nevada a ratos será intensa y persistente y en prácticamente todas las cotas. En el resto del país el frío ganará protagonismo, sobre todo el domingo, también el fuerte viento, especialmente en la mitad este de la península y en Baleares. En Europa la actualidad mira esta mañana a Francia, sin gobierno desde ayer por la moción de censura a su primer ministro, pero con un presidente de la República, Emmanuel Macron, que en una declaración institucional envió este mensaje. Dice Macron que no va a dimitir a pesar de la presión de los extremos. Il a été censuré, ce qui est inédit depuis 60 ans, parce que l'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis. Dijo anoche Macron que la extrema derecha y la extrema izquierda, que votaron juntas para tumbar a Barnier, se han unido en un frente que él llama antirrepublicano, con la única intención de destruirle. Aseguró que no se va a dar por derrotado y que no dejará la presidencia hasta que agote su mandato, es decir, en 2027, y que en solo unos días... C'est pourquoi je nommerai dans les prochains jours un Premier ministre. Nombrará a un nuevo primer ministro que va a negociar con las fuerzas más centradas. Monsieur Macron a un gros problema. Parte de la oposición ha respondido ya a su mensaje. Este que escuchaban es Jean-Luc Mélenchon, el líder de la Francia insumisa, que sostiene que quien tiene un problema es el presidente Macron. No conoce su país, dice Mélenchon, si cree que saldrá de esta situación de bloqueo sin nombrar a un primer ministro de la izquierda. Macron se reúne, por cierto, esta mañana con el Partido Socialista y también con el centro derecha. Así es como estamos empezando este 6 de diciembre, día de aniversario de la Constitución, que hoy cumple 46 años y que viene marcado por dos asuntos: el fracaso de la negociación para un pacto migratorio y el caso Aldama. Un día después del órdago de Vox de romper negociaciones presupuestarias en 6 comunidades, el PP bloqueó un acuerdo para modificar la reforma de la ley de extranjería. Sergio Soto, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Insiste el PP en que el acuerdo tiene que ser el que el PP cerró. Lo firmó con el gobierno canario, pero considera que tiene que ser el marco para toda España. Acusa al gobierno de no querer aceptarlo y lanza a la vez un mensaje de apoyo a políticas migratorias más duras como la de Italia. Miguel Tellado. Mientras Italia, Grecia u otros países de su entorno reducen la presión de la inmigración ilegal, en España se incrementa. Y se incrementa por la incompetencia y por la inacción del gobierno de Pedro Sánchez. El gobierno argumenta que la solución que propone el PP, desplegar a la agencia Frontex y reforzar el control de fronteras, es solo un parche. La propuesta del gobierno es reformar la ley de extranjería para que todas las comunidades estén obligadas a prestar apoyo a los que sufren mayor presión y acojan así, por ley, a parte de los menores migrantes que llegan a ellas. Vamos a escuchar al ministro Ángel Víctor Torres. Creo que después de todo este tiempo, después de conseguir que el gobierno de España, el actual, pudiera llevar esto a la modificación, faltaba lógicamente que hoy el Partido Popular se comprometiera en poder modificar el artículo 35. Nosotros no nos rendimos en intentar modificar la ley. Es la única solución, lo otro son situaciones temporales. En esa reunión estaban ayer dos de los presidentes autonómicos con los servicios sociales más desbordados. El canario Fernando Clavijo, que gobierna en coalición con el PP, se marchó decepcionado, prefirió no hacer declaraciones. El de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular, se fue sin ver reconocida su posición dentro de su formación política. Pide reformar la ley. La posición de Ceuta es definida y es clara. Estamos a favor del traslado de menores entre comunidades según los criterios objetivos de reparto, contando con la financiación por parte de la Administración General del Estado, un traslado que tiene que ser ágil, que tiene que ser vinculante, que tiene que estar ordenado, porque el actual sistema
no funciona. Y el otro gran asunto en la actualidad de este Día de la Constitución, con las investigaciones también del puente, hoy nos esperan grandes novedades, es el caso de corrupción y supuesto cobro de comisiones en el Ministerio de Transportes en tiempos de José Luis Ábalos. Ayer escuchamos en la emisora colombiana W Radio a Víctor de Aldama, el empresario, supuesto corruptor, que señaló a buena parte del gobierno y del Partido Socialista por, dijo, cobrar dinero. En esa entrevista Aldama admitió que no tiene pruebas contra Santos Cerdán, número 3 del PSOE, a quien dijo que le había entregado un sobre con 15.000 euros. También reconoció que no puede asegurar que el presidente del gobierno supiera de la existencia de la trama, aunque él supone que sí. Yo no sé si el presidente, porque no tengo la certeza de si el presidente lo sabía, me resulta, y es personal mi apreciación, y me resulta muy difícil que un señor que hablaba 7 veces al día con el señor Ábalos y que se contaban todo, no supiera algo. Me resulta muy difícil. Esto es lo que dice Aldama, y dice hoy en una entrevista al diario El País el exministro Ábalos que lo que dice Aldama es en general mentira con alguna verdad. En el PSOE siguen sin darle ninguna credibilidad. Este es el ministro Óscar Puente, al que ayer preguntaron por el listado de obras supuestamente peradjudicadas a cambio de comisiones que Aldama sostiene que entregó al Supremo. Ministro, ¿pero usted le da veracidad a la revelación de... Sinceramente no. A ver, me suena muy raro teniendo en cuenta lo que le digo, ¿no? Un procedimiento de contratación, de adjudicación de una obra pública involucra a muchísima gente. Hay una oferta económica que pesa mucho. En fin, se puede hacer... Es muy difícil. Lo he dicho muchas veces en relación con José Luis Ábalos, tendría que verlo para creerlo. Y aún así me costaría. Es viernes, día 6. Entre los asuntos que han inquietado también al gobierno está todo lo relacionado con la filtración de los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso, que ha llevado de momento a la imputación del fiscal general y la fiscal de Madrid. La crisis en el liderazgo del PSOE madrileño abrió otro frente, el de Si Moncloa podría verse afectada a partir de la conversación que tuvieron por WhatsApp Pilar Sánchez Acera, entonces alto cargo del gobierno, y el dimitido líder Juan Lobato, y que Lobato llevó ante un notario. Ayer presentó su candidatura a Óscar López, que es quien, de momento sin rival, aspira a sustituir a Lobato al frente del Partido Socialista en Madrid. Defendió a Sánchez Acera como una compañera leal, dijo, y quitó importancia a una posible imputación en el caso. Él prefirió centrarse en la oposición que le va a hacer a Díaz Ayuso, más a la izquierda, más dura. El PP le recuerda su derrota en 2011, cuando fue candidato ya, pero a las elecciones, en este caso, de Castilla y León. Y perdió. Radio Madrid, Javier Carrera. Óscar López se presenta con un primer mensaje de esperanza. Vamos a ganar Madrid y ese día vamos a lograr el cambio en Madrid. No tengo ninguna duda. El ministro remarcaba que es una decisión personal y que ha militado en agrupaciones del PSOE madrileño mientras fijaba posición política. Y lo vamos a hacer con un proyecto de izquierdas. Esa es la que gana. La izquierda valiente. Con ese mensaje velado a Lobato, criticado internamente por no ser muy de izquierdas. El ministro bromeaba con su duplicidad de cargos diciendo que va a estar el más pendiente del ministerio que Ayuso de la Comunidad. López asegura que no quiere confrontar con la presidenta, pero... Madrid se ha convertido en el epicentro de un modelo de la peor política. La política de la corrupción, la política de la crispación. Y resta importancia a una hipotética imputación de su jefa de gabinete. Siempre defenderé a compañeros honestos como es Pilar Sánchez Acera. Miguel Ángel Rodríguez, lo sabemos todos. Filtra él y acaban respondiendo los demás. Todo apunta a que Óscar López será el único candidato. Si se confirma, será proclamado como secretario general en 2 semanas. Anoche estuvo en Hora 25 con Pablo Tallón, la nueva ministra para la Transición Energética, la vicepresidenta Sara Agesen. Le preguntó Tallón a la ministra sobre uno de los impuestos que también ha generado quebraderos de cabeza al gobierno por las diferencias entre sus socios, el impuesto a las energéticas, y dice Agesen que es necesario para un país justo y que ellas, las energéticas, lo saben. Lanzaba en concreto este mensaje a Repsol, que amenazó con retirar hasta 16.000 millones de inversión. Las inversiones en nuestro país van a llegar y siguen llegando. Espero que una empresa como Repsol, que tiene un ADN español, quiera seguir estando en España. Mi valoración al respecto es que no valen las amenazas, sino que lo que vale es apostar por España. Las 7:09, 6:09 en Canarias. Sobre vivienda les hemos vuelto a contar estos días cómo el precio del alquiler hace cada vez más difícil la vida a los inquilinos. Después de pagarlo, la mitad de ellos en Madrid o en Barcelona se quedan en situación de pobreza severa. Bueno, pues esas condiciones se contagian ya a las empresas. En determinados territorios, Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, alquilar para vivir es tan caro que a algunas empresas les cuesta encontrar personal para trabajar en ellas porque no quieren irse a vivir allí. Los más cualificados exigen mejores condiciones. Pablo Anzola, buenos días.
días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, y el riesgo ahora es que esa dificultad para encontrar trabajadores cualificados termine mermando el crecimiento económico. Esa es la advertencia que lanzan, por ejemplo, desde el Banco de España. Su director de Economía, Ángel Gavilán, decía: y hay ciertos trabajadores muy productivos que querrían ir a trabajar a determinadas áreas, pero no pueden hacerlo, pues esto limita también la capacidad de crecimiento y la capacidad. En zonas como Sevilla, Valencia o Madrid, el problema del acceso a la vivienda está dejando ya vacantes sin cubrir en sectores estratégicos como el tecnológico o el de las energías renovables. También lo está notando en Málaga. Desde su Tech Park, que aporta el 8% del Producto Interior Bruto de la región, advierten: si las ciudades del Mediterráneo se van a desarrollar alrededor de las tecnologías digitales, se encontrarán con el mismo problema si no lo prevén. Las empresas están teniendo que mejorar condiciones para encontrar trabajadores, una espiral peligrosa porque además de calentar todavía más el mercado de la vivienda, podría lastrar el desarrollo económico de regiones estratégicas. Y en Corea del Sur se estrecha cada vez más el cerco en torno al presidente del país, que decretó y retiró después la ley marcial. A las presiones en la calle y de la oposición se ha unido su propio partido, que se levanta contra él. Información desde Seúl de Adrián Foncillas. Es un golpe que parece definitivo para Yoon Suk-yeol, que el sábado se enfrentará a una moción de destitución. Han Dong-hong, el líder de su misma formación conservadora, ha alertado de que si Yoon sigue como presidente hay un gran riesgo de que otras acciones extremas similares a la pasada ley marcial puedan repetirse, lo que pondría en grave peligro al país y a su gente. Han, que curiosamente había pedido ayer a su partido disciplina de voto para tumbar la moción, ha dicho hoy que tiene evidencias de que el presidente planeaba detener a políticos de la oposición durante la ley marcial que aprobó el martes y 6 horas después fue anulada por el Parlamento. Las formaciones progresistas en la oposición cuentan con 192 de los 200 votos necesarios para echar al presidente. Solo tienen que pescar 8 en la bancada del partido gobernante y, teniendo en cuenta las declaraciones de esta mañana de su líder, no parece que vayan a tener muchos problemas para conseguirlo. Ni siquiera es descartable que Yoon dimita en las próximas horas para ahorrarse la humillante expulsión. Y en el arranque de este Hoy por Hoy, nos quedan aún los deportes, la segunda ronda de la Copa del Rey, que se completó anoche con la eliminación del cuarto equipo de Primera. Sampe, buenos días. Buenos días, Astre. No ha comenzado con buen pie el Chacho Coudet en el Alavés, no pudo pasar anoche del empate a 2 con el Deportivo Minera de Segunda Ref y cayó eliminado en la tanda de los penaltis. Héroe local Fran Martínez, que paró 2 de los lanzamientos de la tanda. La verdad que estoy encantado porque llevo una semana, hace 8 días fui papá, hoy pasamos, increíble, llevo una semana espectacular. Joder, ¿qué ha sido? ¿Niño o niña? Niña. Una niña, ¿cómo se llama? Marta. Clasificados Atlético de Madrid, Osasuna, Getafe, en los penaltis, Sevilla y Real Sociedad en cuanto a Primera División, Racing Ferrol y Cartagena de Segunda y 2 de Primera Ref, Marbella y Ponferradina, que eliminaron a 2 segundas, Burgos y Castellón respectivamente. El lunes, sorteo de la siguiente ronda en la que ya entran Real Madrid, Barça, Athletic Club y Mallorca. Además, arranca esta noche la jornada 16 en Primera, a las 9 Celta-Mallorca y la jornada 18 en Segunda, 8:30 de la tarde, Mirandés-Levante. Ser Podcast. Para saludar en Zaragoza Ana García Cortés. Hola Ana, buenos días. Hola, buenos días. Y en Las Palmas Agustín Padrón. Buenos días, Agustín. Hola, buenos días. Con algunas historias del territorio, por ejemplo, la historia de Castelseràs, un pueblo muy pequeño de Teruel, que quiere Ana que Pablo Motos y que David Broncano se enfrenten en un duelo de pistolas como hace tiempo, el día 21 de diciembre. Sí, siempre se ha dicho que en Aragón somos de ideas fijas, un sinónimo de que somos algo cabezones. Bueno, pues ahora igual podemos añadir eso de que algo mediadores, aunque después de esta propuesta no lo sé si es la expresión correcta. Este pueblo de Teruel quiere ser el escenario para que de una vez por todas tanto Broncano como Motos resuelvan sus diferencias, así que como los caballeros de antaño han invitado a los dos presentadores el próximo 21 de diciembre para que se enfrenten a este duelo de pistolas. Eso sí, que no cunda el pánico porque se trata de una recreación histórica organizada con humor y con cariño y por lo pronto las pistolas son clásicas y decorativas, así que bueno, será a las 9 de la mañana si ellos aceptan. Normalmente era al alba, pero bueno, oye, tampoco hay que madrugar tanto. No parece, ¿no?, que vayan a aceptar. Bueno, no. Ya veremos, ya nos contarás. Agustín, la historia de Geisha, la pingüina atrapada por un barco japonés rescatada en Canarias y que es tatarabuela. Pues sí, porque este ave apareció en una red de un atunero japonés hace 21 años y, estaba en el puerto de la Luz, estaban los que eran los pescadores, ¿no?, japoneses, montando una fiesta en el barco y la pingüina en medio. Alguien lo vio, llamó a
un biólogo canario, Pascual Calauí, el responsable del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre aquí en Gran Canaria, se fue hasta allí y consiguió recuperarla. Lógicamente, como puedes entender, tenía varios problemas y entre otros deshidratación, problemas con la temperatura. Imagínate una pingüina con el calor que hace aquí, pues bueno, como lo estaba pasando, ¿no? Al final pudieron enviarla a Loro Parque en Tenerife, donde ya había pingüinos, allí a una temperatura mucho más normal para este tipo de aves, y ha sobrevivido. Pues tiene ya 23 años. Dicen que es el doble de lo que suele tener un pingüino de estas características. Luego vieron que era hembra, ha tenido sus hijos, nietos y hasta tataranietos tiene ya después de 23 años. Oye, cuéntame esto de los cuentos personalizados por teléfono. Bueno, pues sí, es una iniciativa de la Biblioteca Insular en Gran Canaria. Y lo hacían una vez al año. Los 2 últimos años no pudieron llevarlo a cabo, pero lo retomaron en el día de ayer. El tema es: tú llamabas por teléfono, sí, fue durante la jornada de ayer, y pedías que alguien te contara un cuento o parte de un relato. Y eran los propios escritores los que contaban o sus obras o algún clásico personalizado directamente al oyente, en este caso al consumidor de literatura, a través de una llamada telefónica. Qué bien, tú llamas y directamente el escritor te hace para ti un cuento en el momento, que además te recita a ti mismo. Exactamente. Esto empezó hace 12 años, ¿sí?, y tuvo su punto principal, lógicamente, durante la pandemia, donde cada uno estaba en su casa, incluyendo los propios escritores. Agustín, Ana, muchas gracias, que tengáis buen día. Hasta luego. Igualmente, adiós. Y la recomendación de Dani de la Fuente. El 25 de diciembre de 1989 cayó el régimen comunista de Ceausescu en Rumanía y al día siguiente se aprobó el derecho al aborto. Había todo este control por parte de la Securitate, que es la policía secreta, digamos. Había los teléfonos que podían ser escuchados, toda esta hipervigilancia de parte de la familia. Corina Oproa es la ganadora del Premio Tusquets de Novela 2024 por La Casa Limón. Nuestra recomendación de hoy, a 2 días de la segunda vuelta de las elecciones en Rumanía. Los que escribimos, digamos, tenemos este deber de intentar recordar las lecciones que da la historia. La escritora nos traslada a esos últimos días de un país bajo una dictadura comunista y lo hace a través de los ojos de una niña que se construye un castillo de libros desde el que abrir ventanas en un mundo sin libertad. Aquí también se ha vivido una dictadura, aunque fuera una dictadura de derechas, ¿no? Por ejemplo, en la lectura mucha gente me dice: ostras, es increíble, eres una mujer que escribe, vienes de un país que para nosotros casi es exótico y me parece que me estás contando mi propia historia, ¿no? La novela es una defensa de la imaginación y de los sueños frente al silencio, al miedo, a la opresión. La hemos devorado como ese monstruo enfadado y hambriento que se come la Casa Limón a pedazos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.